Buenas noches a todos. Continuamos en nuestro estudio del libro Ocultismo Práctico en la Logia Blavatsky. Vamos por insinuaciones prácticas para la vida diaria, el capítulo 5, el punto número 5. Adelante, Enrique, y nuevamente bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias. Yo también doy la cordial bienvenida a todos y agradecerles su presencia. Vamos a continuar analizando los capítulos correspondientes al libro del ocultismo práctico y hoy estamos efectivamente en el capítulo 5 y en el punto número 5. Bien. El punto número 5 dice: porque se ha dicho, el perfecto de la devoción o que persevere en su ejercicio, adquiere con el tiempo espontáneamente conocimiento espiritual. Y también se ha dicho, el hombre de mente dubitativa no goza de este mundo ni del otro, ni logra bienaventuranza final. Esta última frase rebate la idea de que si existe en nosotros el yo superior, acabará por triunfar la necesidad de conocimiento, aunque seamos indolentes y recelosos, y nos conducirá a la bienaventuranza final con la colectiva corriente de la humanidad. Bien, hemos de comentar lo siguiente. Es necesario que el hombre escoja un ideal en la vida, a menos que prefiera vivir sin rumbo, una existencia vacía. Entre más elevado sea el ideal, más difícil es su logro. Aún así, se debe elegir un ideal alcanzable. El más elevado de todos es llegar a ser un yogi. Y un yogi es aquel que consciente y deliberadamente se dirige hacia la divinidad, la cual es el plan y el propósito de la creación. Conforme el hombre alcanza el yoga, es decir, ese nivel de ser un yogi, a través de la meditación, la mente se purifica y torna poderosa. El maestro KH le dijo al señor Sinet lo siguiente: paciencia, paciencia. Un gran designio nunca ha sido conquistado de inmediato. El sendero hacia las ciencias ocultas tiene que caminarse laboriosamente y atravesarse con el peligro de la vida, que cada nuevo paso en él conduce a la meta final. Está rodeado de trampas y de crueles espinas, que al peregrino que se aventura en él se le hace que primero confronte y conquiste a las 1001 furias que vigilan sus puertas adamantinas, es decir, que tienen características del diamante: dureza, brillo, consistencia, etc. Se dice, por otra parte, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Sirva de ejemplo esta frase para mostrar cómo podemos equivocarnos al creer que una buena intención basta para ganar puntos a nuestro favor. Se ha dicho incansablemente que aquel que trata y trabaja con afán, pero con miras interesadas o egoístas, sus frutos tórnanse en la boca polvo y ceniza. Esto hace alusión a la fruta llamada manzana de Sodoma, que crece en las orillas del Mar Muerto, muy apetitosa a la vista, pero en el momento que uno va a degustarla, se convierte en polvo y ceniza. Los buenos propósitos no sirven de nada si no van acompañados de obras. Esto dice el Bhagavad Gita. Debes saber también, Arjuna, que si el hombre realiza todas sus acciones con fe devota
y confianza en mí, halla e ingresa en el rumbo que lo conduce a mí y yo voy a su encuentro mientras él viene hacia mí. Por ello, oh bien amado Arjuna, deposita tu corazón, tu mente y tu alma en mí. Cumple por mí todas tus acciones y obligaciones, prefiriendo constantemente e iluminado por tu raciocinio. Medita incesantemente y ardientemente en mí. Bien, pues yo creo que aquí tenemos material para seguir comentando, ¿no? Por ejemplo, dice, el perfecto de la devoción o que persevera en su ejercicio adquiere con el tiempo espontáneamente conocimiento espiritual. Y también se ha dicho, el hombre de mente dubitativa, es decir, aquel que duda, no goza de este mundo ni del otro. Sí, la duda nos pierde, nos ocupa la preocupación, la incertidumbre, y entonces estamos como el ratón de laboratorio, eh, girando, girando, girando en el cilindro y no avanzamos. Estamos ahí, perdidos completamente, sumidos en la incertidumbre, en la duda. Y eso yo creo que ahora que estudiamos estos temas, debemos ser conscientes de que si deseamos algo, necesitamos trabajar, planear apropiadamente para que haya un resultado efectivo, para que nuestro trabajo sea efectivo, no quedarnos en la duda. Debemos tomar decisiones. Claro que podemos equivocarnos y eso nos va a costar dolor, pero lo importante es intentarlo. No debemos quedarnos en buscar una oportunidad eternamente. Hay que tomar la oportunidad que tengamos frente a nosotros para que podamos hacer algo, porque como se dijo en la lectura de el camino al infierno está empedrado o pavimentado de buenas intenciones. No bastan las buenas intenciones, debemos trabajar efectivamente, porque para eso estamos aquí. El carácter no lo vamos a reforzar no haciendo nada. La tarea más grande que tenemos es mejorar nuestro carácter. Para eso estamos aquí, para poder seguir en la lucha, porque si no vamos a ser fácilmente presas del enemigo. Y el enemigo somos nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Si no avanzamos en la obtención de algún logro que vaya fortaleciendo nuestro carácter, vamos a seguir siendo presas de nosotros mismos. No se diga del entorno que nos rodea. Todo eso tiene que ver con el fortalecimiento o no de nuestro carácter. Es menester tomar las armas que tenemos a la mano, que tenemos disponibles para poder hacer frente a todo aquello que se nos presenta en la vida. De otra manera, siempre vamos a ser las víctimas. Y no se trata de ser victimarios, se trata de no permitir que nos arrase la vida, porque es como el ejemplo que se pone haciendo la representación del karma. Aquel individuo que se pone de manera distraída frente al mar, cuando la marea sube, pues lo arrolla la ola. Y no es que no supiera. Y si no lo sabe, si no sabe que la ola lo va a arrollar, pues entonces es problema de aquel que imprudentemente se colocó frente a la ola y llegó y lo arrasó. Así también nosotros, si no hacemos nada por nosotros mismos, la ola de la vida va a llegar, la ola de karma llega y no tiene misericordia. Simplemente actúa, cumple con su propósito, que es ajustarle las cuentas a aquel que por distracción o por intención se coloca frente a esa ley eterna. Entonces, nosotros debemos hacer nuestro trabajo. ¿Para qué? Para fortalecernos,
Para eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, si estamos aquí, es para triunfar, porque para eso es una necesidad que tiene el yo superior, triunfar. Es una necesidad que debemos de satisfacer a través del conocimiento. No tenemos de otra manera. Hay que conocer para poder afrontar todos los retos. De lo contrario, si permanecemos en la ignorancia, en la oscuridad o en la indolencia, pues no vamos a lograr nada, absolutamente nada. Y eso no solamente tratándose de los asuntos que nos tienen aquí ahora, de buscar comprender cómo funcionan las leyes eternas o las leyes de la naturaleza, sino en nuestra vida diaria, con los más pequeños detalles, con los más pequeños acontecimientos de nuestra vida, debemos tomar decisiones. Por supuesto que debemos hacerlo lo mejor posible. De otra manera, entonces solamente estamos permitiendo que todo fluya y no nos importa el resultado. Y sí debe importarnos el resultado. Nuestro trabajo es la evolución espiritual. Y claro que hay mucho trabajo por hacer, pero debemos reconocer que es una importante tarea esa, porque estamos aquí para eso, para mejorar en cada una de las áreas que como seres humanos tenemos enfrente de nosotros, que nos atañen en la vida social, en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida personal, interna, quiero decir, me refiero a qué pienso, qué deseo, cuál es mi propósito, hacia dónde encamino esos pensamientos. De los deseos nacen los sentimientos. ¿Qué tipo de sentimientos estoy generando? ¿Hacia dónde van? Entonces, todo eso yo creo que es algo muy importante para que lo veamos entre líneas, porque no estamos aquí porque a alguien se le ocurrió enviarnos. Estamos aquí porque nosotros hemos querido estar aquí, ya como seres racionales, razonadores, ya es nuestra decisión. Cuando somos lanzados a la evolución, la mónada espiritual está inconsciente, pero a medida que va penetrando en la materia, va tomando experiencias hasta que nos hacemos autoconscientes, es decir, que reconocemos que somos nosotros mismos, es decir, lo ejemplifico con la expresión, yo soy yo, ya me identifico, que yo existo, por eso digo yo soy yo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante y a partir de que nos hacemos autoconscientes, nos hacemos dueños es un decir, nos hacemos responsables de nuestro destino. Esa es la gran tarea que tenemos por delante. Y ahora que conocemos esto, pues a trabajar con ahínco y sin desmayo. Eso es lo mejor. El resultado será mejor si continuamos de manera perseverante, de manera decidida, como dice al principio, con el perfecto de la devoción, o que persevere en su ejercicio, en el ejercicio de la devoción, ese con el tiempo adquirirá el conocimiento espiritual. Es decir, no el conocimiento de la literatura, no, sino el conocimiento vívido, aquello que podamos vivir, experimentando, tropezándonos, levantándonos, cayéndonos. Todo eso es lo que tenemos que hacer, eso que nos quede bien grabados. A nadie se le pide que de un día para otro sea perfecto. Es necesario trabajar, es necesario luchar,
porque aunque quisiéramos ser perfectos, nuestras condiciones de desarrollo espiritual no nos lo permiten, pero estamos trabajando para eso. Y esa es una gran noticia para todos. ¿Tienen algún comentario que hacer? Yo, Enrique. Adelante. Ah, no, Ricardo primero que levantó la mano. Así. Ya, Bien. Ricardo. No, adelante, Caro, adelante. Ah, bueno. No, yo quería agregar que toda nuestra verdadera fuerza viene de Dios y que nuestro poder viene de la voluntad. Y esa voluntad viene del corazón. Y esta verdadera fe es la que fortalece el espíritu, que nos da ese conocimiento espiritual y reconocimiento del poder que todos tenemos, pero que no somos capaces de como de administrar, porque ahí lo tenemos en semilla, pero vivimos enfocando nuestra atención en manas inferior y por eso no tenemos fuerza de voluntad potente, porque no está enfocado en las verdaderas cosas importantes. Por eso debemos nuestra lucecita enfocarla hacia mana superior, para que allí nos ayude a fortalecer cada vez nuestra voluntad. Gracias. Gracias, Caro. Muy importante el aspecto de la voluntad. Hay que fortalecer la voluntad, desde luego, para poder luchar. De lo contrario, pues estamos a expensas de nuestro entorno. Adelante, Ricardo, por favor. Y gracias, hermanos. Gracias, Enrique. Ahorita leyendo el párrafo donde dice, el hombre de mente dubitativa no goza de este mundo ni del otro, me acordé no hace mucho en el estudio de las cartas con Enrique, estudiábamos la carta número 8 del maestro KH hacia Sinet, y palabras más, palabras menos, hay un par de líneas que son casi idénticas a este. Interpreto que cuando se dice aquí este mundo ni del otro, tal vez están hablando de, por un lado, el mundo de este mundo mundano, de esta vida terrenal, y el otro mundo sería el mundo de las ciencias ocultas. Y me explico, porque encontré ahorita la carta 8 precisamente, y si me permiten se los leo rápido. Está casi, casi idéntico. Dice el maestro K.H. Asinet, le dice sobre aquellos que se entregan a las ciencias ocultas, que aquel que lo hace debe llegar a la meta o perecer. Una vez que se ha emprendido definitivamente el camino hacia el gran conocimiento, dudar es correr el riesgo de volverse loco, detenerse es caer, retroceder es precipitarse hacia atrás de cabeza al abismo. No tema, si usted es sincero, le dice al señor Sinet, y eso lo es ahora, ¿está tan seguro de sí mismo por lo que se refiere al futuro? O sea, son palabras fuertes, ¿no? Donde le dice, le ponen aviso al señor Sinet que una vez que uno se enfila al conocimiento oculto, pues hay que confiar y hay que mantenerse firmes, ¿verdad? Porque si dudamos, pues vamos a retroceder, y aquí dice incluso el riesgo hasta de volverse locos, ¿no? No sé si habría que tomarlo literalmente, pero sí, sí, nos pone de manifiesto los riesgos de tener esta mente dubitativa. Sí, gracias, Ricardo. Sí, efectivamente. eh, esas mismas frases ya las habíamos tratado, creo que antes de que estuvieras con nosotros. Efectivamente, ¿no? Algunos comentarios de los que yo leo aquí también y de los que yo hago personalmente, de lo que recuerdo, pues son extraídas de las cartas Mahatma, efectivamente. Y, y sí, es literal, porque hay en el capítulo de los chelas, hay los ejemplos y se dan los nombres de aquellos discípulos en probación que se volvieron locos, efectivamente, por, por haber hecho las cosas mal, ¿sí? Porque no obedecieron las instrucciones y entonces eh, ya no tuvieron fe porque no siguieron dichas instrucciones y entonces empezaron a dudar del poder de sí mismos y
terminaron en la locura, efectivamente. ¿Sí? Así es. Hay varios chelas que terminaron locos, efectivamente. ¿Sí? Wow. Bien. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias, Ricardo. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, creo que ya no. Entonces, continuamos con el siguiente, con el punto número 6, Caro, por favor. Bien. Dice, la verdadera oración consiste en contemplar todas las cosas sagradas o aplicadas a los actos de la vida diaria, acompañados del vehemente y cordial deseo de que sea más intensa su influencia para enaltecer y mejorar nuestra conducta y que se nos conceda algún conocimiento de ellas. Todos estos pensamientos deben entretejerse con el conocimiento de la suprema y divina esencia de que dimanaron todas las cosas. Bien, este punto número 6 es muy largo y entonces lo dividimos en incisos. El inciso A corresponde, al inciso A corresponde el siguiente comentario. La opinión de la señora Blavatsky respecto de la oración es que se debe orar en lugar de hablar, ¿verdad? Y miren, curiosamente, hoy vamos a hablar de eso también en la clave de la teosofía. Ella dice, no creer en la oración como una súplica externa dirigida a un Dios desconocido. También dice que la oración es un acto de voluntad y que es más bien una orden o mandamiento interno que una petición. Al mismo tiempo, dice que debemos orar a nuestro Padre en el cielo, en su sentido esotérico, es decir, nuestro Padre que existe en secreto porque no podemos visualizarlo, por no ser algo tangible para nosotros. El Padre en secreto lo menciona la Biblia, según Mateo, de la siguiente manera, en el capítulo 6. En el versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, es decir, una vez que entra en el estado de concentración, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, es decir, se hará manifiesto el deseo que motivó la oración. Y en el versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Si reconocemos que el valor de la oración radica en la intención que va acompañada de pensamientos elevados a fin de tomar contacto con la esencia divina por medio de nuestro yo interno o mente superior, es como se adquiere esa conciencia. Bien, entonces vemos aquí este asunto de la oración, ¿no? En la cual vamos a ampliar en el tema de la clave de la teosofía, porque, repito, hay ocasiones en que coincidimos o mayormente estamos coincidiendo entre un análisis o lectura y análisis de un libro con el otro. Y bueno, vamos a tener oportunidad de ampliar todo esto. Pero haré algunos otros comentarios personales, ¿no? Resulta que en el punto anterior hablamos acerca de no dudar, de tener certeza, de tener la convicción firme de que se puede, que nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos, que no debemos estar esperando que algo caiga del cielo solamente porque somos muy guapos o muy buenos. No, aquí de lo que se trata es de que tengamos confianza en nosotros mismos, que sepamos que nosotros tenemos ese poder de transformar lo que nosotros deseemos transformar con el poder de la voluntad a la que se menciona Carolina. Efectivamente, el poder de la voluntad, una vez fortalecido,
y proyectado, pues lamentablemente diré, a objetivos también materialistas, lo que da como resultado es de que esa convicción vehemente finalmente da resultados. Yo creo que en la mayoría de los latinos o latinoamericanos por lo menos, pues hay grandes procesiones, digamos, grandes marchas que se trasladan de una región a otra a visitar a la advocación de la Virgen María o del Cristo en algún punto lejano, a cientos de kilómetros. A veces van caminando, a veces van en automotores y van a agradecer por algo que recibieron, por una petición expresa sobre algo. Eso, eso ocurre, yo creo que en toda la América Latina, ¿verdad? Y en todo el mundo, porque no lo sé, ¿verdad? Pero la experiencia que tengo es de que tengo vecinos, tengo familiares que le piden vehementemente a Dios o a la Virgen María o a San Judas Tadeo, al santo que sea, le piden algo y se les concede, se realizan. Los comerciantes aquí podemos leer en, en las frases que les ponen en las, ahora antes se decía las defensas, ahora en las, ¿cómo se llaman? Las lo que eran las defensas, se me fue el término. Ahorita en Bueno, la total, fascia, ¿no? la fascia, sí. En la fascia de las camionetas o arriba en los toldos le ponen gracias a la Virgen María, gracias a la Virgen de Juquila, que es una advocación de una región que se encuentra en el estado de Oaxaca, o gracias a la Virgen de San Juan de los Lagos, están determinando que obtuvieron ese beneficio, es decir, la propia camioneta, el propio camión, ese es lo que le pidieron a la Virgen o al Cristo crucificado y se los concedió. Y entonces yo estoy en la creencia de que hacen un esfuerzo de voluntad tan tremendo que lo piden con tanta devoción y lo piden con tanta demencia que ellos mismos logran eso. Porque como dijo en el punto anterior la expresión de Krishna, cuando tú vienes a mí, cuando el discípulo viene hacia mí, yo voy hacia él también. Es decir, que cuando uno hace el movimiento a través de la voluntad de obtener algo, encaminarse hacia algún objeto, ya sea material o espiritual, la naturaleza responde. Y en este caso, la naturaleza interna, que es el yo superior, actúa y entonces atrae a esos elementales o los hace vibrar para que le traigan esa, entre comillas, fortuna o esa bienaventuranza material que están solicitando. Y eso hace que las personas crean que efectivamente les está correspondiendo el santo de su devoción. Y eso yo lo veo así, porque finalmente dice el pensamiento sufí aquel, como un hombre piensa, así llega a ser. Efectivamente, si uno piensa firme y decididamente en algo, se llega a hacer realidad. Por supuesto que se hace realidad. Se atrae la materia o se atrae la cosa espiritual hacia aquel que está generando esa, no, aparece como petición, pero más que petición es inconscientemente están haciendo un mandato para que esas fuerzas se muevan. Y entonces, ese es definitivamente el que la gente se dé cuenta que ya pueden hacerlo por sí mismos, ¿verdad? Claro que en algunos casos, en la mayoría de los casos, lo mejor sería que no se dieran cuenta, que sigan pensando que ellos son favorecidos por por un santo, por una advocación de este tipo, ¿verdad? Entonces, porque si llegan a saber, a hacerse conscientes de que son ellos mismos los que lo están generando, entonces estarán buscando otro tipo de beneficios
no importando que atropellen a otras personas. Es decir, ejercer el poder de la voluntad para beneficiarse y hacer magia negra, ya de manera consciente, de manera intencional. Y eso pues no conviene. Entonces, por eso, mejor que estén así, que piensen que es la Virgen o el San Judas o San Martín de Porres o quien sea, ¿verdad? Pero que está fuera de ellos. Pero yo creo, eso es lo que creo, es mi punto de vista, de que cada quien atrae, pone en movimiento a las legiones de elementales que finalmente le van a traer esa mejoría, digamos, en el aspecto material. Entonces, me gustaría escuchar sus puntos de vista en este sentido. Yo, Enrique, Adelante. que no subo la mano porque me está costando conseguirla, pero Patricia la tenía antes que yo, disculpa, Patricia. No te preocupes, adelante. Adelante, Pati. No, Pati, tú que la tenías y luego... Bueno, Enrique, una pregunta. En la oración tenía entendido que cuando tú lo haces con fe y voluntad y aceptando que eso que estás pidiendo, pues eso obviamente se te va a dar o ya lo tienes presente, es por eso que se cumple, se supone que en la religión católica. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué también en la religión católica se nos ha inculcado que entre dos o más personas, cuando hacemos oración, es mayor el poder de elevación espiritual para que se pueda concretar esa petición? Ajá. Pues es evidente, para mí, la unión hace la fuerza, dice el dicho, ¿no? ¿Sí? Entonces, entre dos voluntades se mueve a una mayor cantidad de elementales, de energías, quiero decir, para que se pueda llevar a cabo, se juntan. Entonces, eso es posible gracias a eso, se fortalecen mutuamente. Entonces, hay un canal de mayor poder para que esto pueda realizarse. Se dice, por ejemplo, en los textos teosóficos, que los responsables de que haya guerra, pues somos nosotros, y nosotros somos los que de manera inconsciente... No traes hambruche. Vamos a dieta. Ay, no me andan viendo. Micrófono abierto. Ay. Ya, bien. Entonces, somos nosotros, la gran masa humana, los que con nuestros pensamientos de odio, de venganza, de rencor, de ambición, de poder y todo eso, somos los que movilizamos esas energías y entonces los dirigentes de los países toman decisiones, pero impulsadas por esas energías mentales que nosotros derramamos por todo el planeta, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos ese poder. Entonces, cuando un grupo de personas se unen, como se hace, por ejemplo, los domingos aquí en todo el mundo, para pedir por alguien, ya sea en la sociedad teosófica o en los templos de cualquier tipo de creencia, evidentemente que surten efecto, llegan a surtir efecto, eso es indudable, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, no es que nos hagan creer, es que debemos creer que así es, pero no es que la divinidad lo haga por nosotros, somos nosotros los que movemos. Por eso la señora Blavatsky dice contundentemente, y eso lo vamos a ver en el siguiente estudio, ¿sí? Dice, nosotros no rezamos, no oramos, actuamos, obramos, en lugar de rezar, en lugar de pedir, obramos. Es decir, que ponemos, es el ideal, que nosotros pongamos en acción con nuestras actividades diarias para poder hacer realidad aquello que deseamos realmente. Y de hecho lo hacemos, ¿verdad? Pero de manera inconsciente. Entonces, sí, yo pienso que a medida que se concientizan las personas y piden algo con toda la devoción, pues se les concede, pero son ellos mismos, las personas, nosotros mismos, vaya, quienes
muy en todo eso, ¿sí? Entonces, yo, entonces te diría, Enrique, perdón, que sí, estamos en como es arriba es abajo, en una vibración alta para que llegue hacia esa parte. sí, si deseamos algo sublime, obviamente tenemos que vibrar con nuestro corazón, nuestra mente, una vibración elevada o sutil, ¿verdad? Pero también se puede vibrar muy bajo y también se le concede, ¿sí? Es decir, que el tipo de deseos que yo tenga, la calidad de deseos, pues eso es lo que voy a atraer, justamente, ¿sí? O sea, como se ha dicho, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, cohabitan el diablo y Dios, o sea, lo bueno y lo malo, lo armónico y lo desarmónico. Y el trabajo de nosotros es cada día fortalecer lo armónico, lo espiritual. Ese es el trabajo que debemos hacer. Para eso estamos, es nuestro reto. ¿Sí? Ok, buenas noches a todos y gracias. Gracias, Pati. Adelante, Caro. Gracias. Yo quería decir algo, leer algo que nos dice Paracelso. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, espero no ofender a nadie. Pero Paracelso nos dice, la oración verdadera es un ejercicio de voluntad. Nuestra fe debe ser puesta en Dios como universo o como naturaleza, no en ceremonias ni imágenes, porque todo el poder viene de la voluntad y no en las ceremonias e imágenes, porque sería un acto meramente supersticioso. Claro, todo esto regulado por la ley del karma, que era como comentabas ahorita, que la gente enfoca su fe en imágenes. Y a veces se pregunta, ay, ¿por qué ahorita sí me hizo el milagro y por qué aquella vez no me lo hizo? Entonces como que cuestionan a ese Dios que según esté de ánimo, cumple o no los deseos de la gente. Es porque lo están enfocando en algo que realmente no es lo que tiene el poder. Gracias. Sí, gracias, Caro. Sí, efectivamente, y tú lo comentaste desde hace rato, el asunto del poder de la voluntad. Y así es. Es que si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros deseamos algo, entonces ponemos en acción el mecanismo de la mente. Porque como se dijo anteriormente también, la voluntad, igual que la mente, crean, ¿sí? Entonces, una vez que creamos una imagen, vamos en pos de ella para que se pueda cumplir, pero es a través del poder de la voluntad, ¿sí? Y es, pues es hermoso conocer esto, ¿no? Porque de esta manera debemos tomar confianza, estar conscientes de que somos nosotros los que podemos producir esos milagros. Y ojalá fuera en el sentido positivo, ojalá fuera que todos pidiéramos algo, pero para los demás, no para nosotros. Porque si pedimos para nosotros, pues entonces estamos de alguna manera, en cierto nivel, practicando magia negra. El egoísmo es magia negra. Entonces, debemos tener mucho cuidado a la hora de pedir. Si obtenemos algo, que sea también para compartir con los demás. Tenemos derecho a pedir por nosotros, sí, pero también tenemos el deber de que también el bien que nos llegue también sea para los demás. Yo pongo el ejemplo de los que estudiamos teosofía. Una vez que adquirimos el compromiso de estudiar o de ponernos al frente, como es mi caso, y el de otros muchos grandes conferencistas a nivel mundial, pues su deber ahora es compartirlo. Y cada quien en su nivel. Yo elegí compartir esto, con errores y lo que ustedes quieran, pero con mucha voluntad por compartirlo, para hacer la dinámica de compartirnos entre todos nosotros. Es nuestro deber, ¿sí? Y con la riqueza material, igualmente, es lo mismo. Es decir, que todo el bien que nos llegue, sea material o espiritual, debemos compartirlo para enriquecernos todos, porque nosotros no somos únicos, porque si no después la factura sale muy cara, muy dolorosa. Si no compartimos ni lo espiritual ni lo material, entonces la factura va a llegar muy, muy dura, muy difícil. Hay que pagar con dolor. ¿Sí? Entonces,
hacernos conscientes de que todo lo que tenemos es porque alguien nos los compartió. El conocimiento que estamos teniendo ahora, alguien nos lo compartió y ahora nosotros lo compartimos. Y cada uno de ustedes podrá compartirlo con su familia, con los amigos, con los conocidos, etcétera. Porque este asunto del conocimiento teosófico sigue creciendo, sigue creciendo. Y ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo, de que unos estén en Panamá, otros estén en Estados Unidos, otros estén en Monterrey, otros estén en San Luis, en donde quiera que estén, en Chiapas, en Guatemala, pues la magia, ya no necesitamos el poder de la telepatía, ¿sí? Esto es telepatía directa, en vivo y a todo color, no necesito forzar mi mente para crear la imagen de ustedes, ahí los estoy viendo. Ya alguien se encargó de proporcionarme su imagen, ¿verdad? Y eso es lo importante, que lo que compartimos aquí es porque alguien lo compartió también. Llámese Blavatsky, llámese Paracelso, Sócrates, Platón, Pitágoras, Hermes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, así se va tejiendo la enorme red kármica de correspondencias entre unos y otros. Entonces, debemos ser conscientes de que la oración verdadera, la única válida, es a través de las obras. ¿Sí? ¿No dijo el Señor? Por sus obras los conoceréis. ¿Sí? Eso es más importante que estar pidiendo. Ya lo veremos en el estudio de la clave de la teosofía. Ahí viene todo eso, pero en palabras de la señora Blavatsky, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es, ¿no? Y dice aquí, la verdadera oración consiste en contemplar todas las cosas sagradas o aplicadas a los actos de la vida diaria, acompañadas del vehemente y cordial deseo. Es decir, cordial quiere decir del corazón, que nazca del corazón, ¿verdad? Con la pureza del corazón. Y el cordial deseo, o sea, que no esté implícito, que no esté manchado por deseos de otro tipo, los deseos de la mente inferior, ¿no? Materialista, ¿sí? El cordial deseo de que sea más intensa su influencia para enaltecer y mejorar nuestra conducta, ¿sí? Es decir, nuestra actuación en la vida diaria, ¿sí? Y que se nos conceda algún conocimiento de ellas, pero esa concesión no debe venir de afuera, sino de dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner a tono con la armonía universal. Esa es la respuesta, no por otra cosa, no porque Dios nos vea con misericordia y todo eso. Dios no se ocupa de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos Él mismo. Es decir, nosotros debemos honrarlo con nuestras acciones, pero ya hemos dicho que esto no es de la noche a la mañana. Hemos de pasar por el sufrimiento para comprenderlo realmente, ¿sí? Así es. Entonces, luego dice, todos estos pensamientos deben entretejerse con el conocimiento de la suprema y divina esencia de que dimanaron todas las cosas. Ahí está. De ahí tenemos que elevarnos, tratar de contactar ese origen, ese núcleo que nos dio origen a nosotros. Llámenle mente universal o llámenle divinidad, como sea, pero eso es lo que requerimos. Ir hacia nuestro interior y tratar de contactar con ese todo que está ahí, que lo es todo, que es la divinidad misma, que está en nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestra mente, en nuestros deseos, en nuestras emociones, en nuestro dolor, en nuestro gozo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, no debemos decir gracias por el dolor que me envías. No, gracias a que hice las cosas mal, ahora estoy percibiendo el dolor. Ese es otro tipo de expresión, porque pues yo he escuchado, yo llegué a hacerlo, yo llegué a agradecerle a Dios por el dolor porque estaba pasando, pero después me di cuenta que no, Dios no me mandó ningún dolor, fui yo mismo, ¿verdad? Entonces, gracias a eso, pues me voy dando cuenta y aquí sigo en la lucha. Aquí estamos. ¿Algún comentario más?
Genaro y Noemí tienen la mano levantada. Enrique, adelante, Genaro. Adelante. Gracias, Caro. Un gusto. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Enrique, por tus oraciones, que de verdad que de verdad que fueron muy enriquecedoras. Me río, pero Es que es Enrique, nada, quería enriquecedor. agregar por eso. Bien. Quería agregar que para que las palabras, digamos, que se manifiesten, se vuelvan materia o se materialicen no solo de la forma de decir, yo quiero crear, no sé, una piedra, llevándolo también a uno mismo, como decías, de manifestando el deseo hacia los demás y hacia compartir, tiene que pasar primero por el pensamiento y luego por el sentimiento. Que el sentimiento, digamos, es como el impulsor, es como el que genera la señal como para que suceda. Si no hay sentimiento, como que no funciona el poder de la oración. Y después quería agregar otra cosa sobre el tema de los santos, de lo que comentabas, de cómo las personas creían en una deidad aparte, como decir, ay, gracias Buda por todas estas cosas, no sé qué, que al final es una representación de su arquetipo interior, viéndolo en el exterior, ¿no? Que no lo ven en su interior, ese arquetipo, ese símbolo. Y bueno, eso mismo, hagan algo que al final ese arquetipo, ese símbolo está dentro de sí. Bueno, quería agregar eso. Muchas gracias. Gracias, Genaro. Muy oportuna y esclarecedora tu idea. Gracias. Adelante, Noemí. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Me queda bastante claro el párrafo que acabamos de leer en relación a que la adoración que se hace a los santos y bueno, que principalmente es ese interior en donde hacemos la petición y pues nos salen las cosas bien. He vivido esa experiencia. Pero ¿qué hay de esa parte en donde está como la otra parte? En donde aparece esa gente que se dedica a la santería, a los templos limpias, cultos, sectas. ¿Qué pasa ahí? Esa parte como que no me llena mucho, pero sí sé que hay mucha gente que va a esos lugares para pedir ayuda y con mucha fe también, pero es como la parte oscura. Yo la vería como esa parte oscura, pero ¿qué opinas de eso? Pues ya decía y voy a recalcar que ese tipo de peticiones a través de terceros es la absoluta falta de confianza en sí mismo, en su poder. Y luego, además, viene ahí aunado, viene aparejado también ahí el asunto de la ignorancia. Cuando se tiene el conocimiento de lo que realmente somos y de lo que somos capaces por sí mismo, cada quien, entonces las cosas cambian. Y entonces es lo que yo decía, en este caso se cae en manos de personas que tienen el poder de manipular energías que al final le harán daño a esa persona y al peticionario también, al que está pidiendo el servicio, también habrá una consecuencia kármica, desde luego, sobre todo si las peticiones, que generalmente así son egoístas, y peor, en la búsqueda de perjudicar a otros. Eso es peor todavía. Entonces,
se crea una red Sí. allí de vínculos Sí. kármicos terrible, porque no queda otra cosa más que por el egoísmo y los deseos de hacerle daño a otras personas, a otros seres humanos, pues entonces la consecuencia es el dolor, finalmente. Y sí, bueno, pues es algo que no debe hacerse, ¿verdad? Ujú. Pero esto surge de la Claro. inseguridad, del temor, del desconocimiento de cómo funcionan las leyes, y entonces pues se cae en ese tipo de acciones que pues hacen daño al espíritu finalmente, porque se retrasa la evolución. Sí es. Sí, porque no nada más es eso, sino que a mí como que me da, he conocido de pláticas de gente que se dedica a la santería, por ejemplo, y sacrifican animales y todo ese tipo de cuestiones que así tan desagradable, ¿no? Entonces, sí, ya me queda muy claro, gracias. Sí, pues sí, eso de matar animales para la realización de la práctica de esas ceremonias, pues es otro agregado más al mal karma que se adquiere, porque además ya están ocasionando Otro. dolor, sufrimiento y muerte a criaturas que no se pueden defender. También ese es otro asunto. La crueldad es uno de los peores venenos en contra del espíritu, del que la aplica, no del que la recibe, sino del que la aplica, la crueldad. Bien. ¿Alguien más? Wow. Sí, gracias. Bien. Bueno, pues entonces vamos ahora a tratar lo del asunto del inciso B. Que dice: la cultura espiritual se logra por medio de la concentración, que debe ejercitarse diariamente utilizándola en todo momento. Se ha definido la meditación diciendo que es el cese de todo activo pensamiento externo. Concentración es el enfoque de todo nuestro ser en determinado objeto. Por ejemplo, madre abnegada es la que ante todo y sobre todo vela por los intereses de sus hijos en todos sus aspectos, no la que piensa durante un día entero en una sola modalidad de los intereses filiales. Y entonces la definición, por otro lado, o siguiendo el hilo de esto, es de que la concentración pues es fijar la mente con atención sobre un solo pensamiento, lo cual aquí nos está diciendo que no debemos hacer. Digamos, en el caso de que queramos hacer una meditación práctica. ¿Sí? La meditación, digamos, práctica es hacer aquello que estamos acostumbrados a hacer, que tiene un propósito, pero estar atentos completamente en lo que estamos haciendo. En la voz del silencio se le llama dharana, es decir, concentración intensa y perfecta de la mente sobre algún objeto interior, es decir, sobre un ideal, acompañada de abstracción completa de todo cuanto pertenezca al universo exterior. Este es el comienzo de retirarse hacia adentro. El individuo se absorbe tanto en ese pensamiento único que gradualmente pierde la capacidad de responder a cosas externas, porque está tan interesado. ¿No hemos visto casos así en la vida diaria? ¿No hemos observado la intensa absorción de un niño en lo que realmente le interesa? Practicar concentración es estar interesado, ¿verdad? Esta sería la explicación así, práctica acerca de lo que significa. Es decir, cuando asumimos que vamos a concentrarnos en algo, quiere decir que estamos realmente interesados en ese objeto, sea un objeto espiritual o sea un objeto material. Y en función de ello, debemos obrar, debemos actuar
No solamente estar concentrados en el pensamiento, porque eso de nada sirve. Es como quedar enajenado. No. Interesarse es actuar. Interesarse es tratar de alcanzar ese objeto a través de cuál, de qué medios. Fundamentalmente, la atención. Si no tenemos atención y solamente tenemos un deseo, entonces habrá desorden. Y cuando hay desorden, pues el objetivo no se logra definitivamente. Entonces, es menester que esa atención esté realmente interesada en alcanzar el objeto de su devoción. Aquello que se busca debe tener un interés elevado, fuerte y con la decisión necesaria para poder alcanzarlo. Y desde luego, no solamente es el asunto de un minuto, de una hora o de un día, es perseverar constantemente hasta poder alcanzar el objeto que se desea, de nuestra devoción, por supuesto. Y eso se logra a través del fortalecimiento del carácter, de la voluntad y todo lo que conlleve la participación de ese deseo intenso, firme y constante de alcanzar eso que buscamos. Repito, sea en el plano material o en el plano espiritual, porque se ha visto en la práctica, todos lo sabemos, un estudiante que desea alcanzar un nivel de excelencia, ya sabe que tiene que estar atento, siempre atento y decidido, y no la atención de una sola sesión de enseñanza, aprendizaje en las aulas, sino permanentemente estar haciendo lo necesario para poder alcanzar su objetivo. Y así, en el plano de lo espiritual también nosotros debemos ser constantes. No es que ahora me llegó la espiritualidad y me siento muy devocional y tengo el deseo de trascender y convoco a mis amigos para platicarles acerca de lo que descubrí, cómo me siento pleno y demás, pero pasa un mes, pasa un año y voy perdiendo el interés porque veo que no me hicieron mucho caso, porque no están interesados y entonces pues creo que estoy mal, experimento permanente y mejor me voy al antro y allí todos estamos de acuerdo. Y si me tomo 3 tragos, pues ya todos estamos contentos y así viva la felicidad. Y bueno, pues el ejercicio de la espiritualidad requiere sacrificio, ofrendar nuestros intereses personales a cambio de obtener algo superior para los demás, no para nosotros. Me Para sacrifico en el antro. ¿Cómo? Me voy a sacrificar en el antro. Ah, sí. Sí. Como nosotros logramos nuestros objetivos, con perseverancia, con firmeza, con decisión, estar convencidos plenamente de que podemos lograr cualquier cosa, porque el poder está en nosotros, solamente tenemos que descubrirlo. Pero descubrirlo no significa tengo que investigar a ver cómo voy a llegar a descubrirlo, no. Descubrirlo a través del ejercicio, del poder de la voluntad. Pero les digo, ojalá sea con la convicción de que deseamos algo elevado. ¿Sí? Y eso se logra siendo altruistas, siendo amorosos, compartiendo lo que tenemos hacia los demás. Nos va a ir bien, no, simplemente lo hacemos porque nos gusta hacerlo, nace hacerlo, y eso es todo. Yo tengo esa como, digamos, no diré convicción, pero tengo ese gusto por hacerlo. Me gusta hablar mucho. Y entonces ese es un buen medio. Y si le sirve a alguien, pues enhorabuena, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, yo sé que tengo que hacer mi propio trabajo. ¿Sí? Una cosa es estar frente a ustedes y hablar bonito, en la medida de lo posible, o hablar claro y demás, pero en la práctica. Y eso se va, a fuerza de estarlo repitiendo, se va haciendo costumbre y llega a realizarse sin que uno lo busque también. Así es, todo es por
como resultado de las acciones. La mente va generando un estado de conciencia o va generando un cierto ambiente y al final, sin que nos demos cuenta, ya estamos dentro y ya estamos realizando aquello que tanto deseábamos. Y así es que yo los invito a que ejerzan el poder de su voluntad y el poder de su mente creativa para alcanzar los objetivos que deseen en la vida. Y ojalá sean deseos para servir a los demás. Hasta aquí